No pude entrar a la anterior clase, por eso le pediría, de favor, si lo podría repetir. Ok, en forma resumida lo vamos a hacer. Gracias, Auxilio. Bueno, como ya les había explicado en la anterior clase, y espero tomen apuntes, estos son los elementos que tienen que seleccionar. Los fusibles, que es el primer elemento de protección, que es y la selección es el equivalente a la carga que tenemos en el ambiente, o sea, que hemos calculado, en este caso 75 amperes. Eso se lo multiplica por 1.25 y el inmediato superior es el valor que tenemos que seleccionar del fusible, ¿no? Luego viene el interruptor de control de potencia que pueden ver aquí. Tiene esta simbología. Está junto a estos dos otros elementos. El interruptor general automático, el de 70 amperes. Y por último, el interruptor contra sobretensión trifásico. Entonces, esos tres elementos tienen que haber. Este cuarto está bien, pero cumple la misma función que este interruptor general, porque es lo mismo, o sea, este interruptor es cualquier disyuntor, ¿no? Es el que conocemos. Este otro se lo ha añadido porque es el tema para proteger a las personas, porque este ya brinca cuando detecta que hay una descarga hacia una persona, ¿no? O sea, alguien. Entonces, los valores siempre van a ser inmediatamente superiores a la carga, miren. Más o menos 65 amperes era de esta edificación. El inmediato superior 70, ¿no? Entonces, podrían podrían obviar esta, digamos, podrían retirarla a esta y obviamente con estos otros elementos van a proteger a las personas, ¿no? Podrían hacer eso. Sin embargo, ya depende de ustedes, pero tiene que estar al menos tres elementos, o al menos estos tres, o al menos el interruptor de control de potencia y estos dos, el diferencial y el contra sobretensión. Como les había explicado, el interruptor contra sobretensión trifásico o sea, te protege de tensiones exteriores, ¿no? Tal vez en el transformador vecinal hay una sobrecarga por algún tipo de descarga eléctrica, ¿no es cierto? Atmosférica, entonces puede haber. Entonces esto es para proteger de afuera hacia adentro, ¿no? Posteriormente, eso sería en cuanto a las redes a la protección, ¿no? Sin embargo, tal vez hay algunas edificaciones donde no es necesario eh, no es necesario tener muchos medidores, ¿no? Entonces, un solo medidor puede entrar en cuenta de este y el interruptor general automático puede pasar debajo del medidor electrónico, ¿no? Entonces, este interruptor diferencial igual puede pasar debajo. Eh, o, o este interruptor diferencial puede estar en vez de este interruptor general automático, porque al final es la misma función. La única diferencia es, como ya decía, que a uno protege a las personas y el otro no.
Entonces, lo que difiere es el presupuesto. Obviamente, lo ideal sería poner todito con estos diferenciales, pero al final va a salir caro y no es viable. Entonces, hay que saber dónde poner esto. Es mucho a criterio, entonces. Eso tienen que verlo. Como en la anterior clase estábamos revisando, si era mejor ponerlo en esos lugares o era mejor poner, como en este ejemplo, directamente en los tableros, que es lo más ideal. Eso sería en cuanto a la protección, digamos, ¿no? Si hay un medidor, o sea, si hay un solo medidor, entonces les recomiendo que este elemento, este que estoy marcando, y este estén antes del medidor. Y este o este esté después del medidor. Sin embargo, creo que el ingeniero les pasa la documentación donde van a poder ver esa información. De todas maneras, bueno, es mucho a criterio de cómo van a poner estos dos elementos, ¿no? En este caso está así, para, para proteger incluso la manipulación de estos medidores y nada más. Entonces, todo esto sería así. ¿Cuál va a ser tu pregunta? Esta nomás, ¿no es cierto? Sí, hago una consulta más en el tema de la protección. El tema de las jabalinas, el cálculo de las jabalinas, del aterramiento. No hay, en ese proyecto no va a haber ningún cálculo, directamente se selecciona una jabalina según a tu tablita de dimensionamiento de demanda máxima. Entonces ahí para seleccionar medidor y todo eso, ya les dan qué número de cable de acometida, número de... bueno, en caso de medidor, ahora solamente están usando medidor electrónico, eso solamente se pone esto. Posteriormente está el número de jabalinas, cuántos cables, todo eso. Entonces, solo se pone una jabalina, no sé si aquí tengo el ejemplo de la acometida. Aquí está. Solo se pone una jabalina en la jabalina, en la acometida o digamos, o debajo del tablero de distribución, ¿no? El tablero de medidores, ahí abajo. Todo está aterrado a una jabalina. Ya les van a dar el valor, el diámetro y la longitud de la jabalina. En este caso es de 5 octavos de diámetro por 7 pulgadas, ¿no? Sí, chiquito. Entonces, ahí les van a dar ya el valor. De todas maneras, no hay un cálculo por ahora. En el siguiente proyecto sí vamos a hacer ese cálculo. Está bien, tampoco es necesario el cálculo de pararrayos, ¿no? Un pararrayos No. para esta edificación. No creo, si tu edificación no es más de 1000 metros cuadrados, no creo. Pero en cambio, si puedes observar en este caso, es grandecito nomás. Creo que esto eran unos 2000 metros cuadrados, ya como que haciendo el cálculo ya te pide. Pero eso pues, no es muy necesario. Es de 2000 metros cuadrados, como te digo, entonces recién pedí. Pero si no, de nadie que yo haya visto, de nadie excedía los 1100, creo que era el máximo, creo que he visto de 1000 o 1100. Pero si no excede eso, no van a necesitar de pararrayos. Por ahora. Está bien, eso creo que sería todo. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? Disculpe, los medidores no son aterrizados. Perdón, ¿cómo? Los medidores, a lo que estoy viendo en su diagrama manipular, no están aterrados o hay que aterrarlos. Eso es una buena pregunta porque los planos, hay planos que se hacen de medidores, ¿no? O sea, se dibujan los medidores, se dibujan la caja de ¿qué se llama esto? La caja de barras. Entonces se dibuja cómo se está distribuyendo cable por cable incluso, ¿no es cierto? Así para no estar adivinando y demás, para no estar rebuscando y demás en los planos. Entonces ahí es donde todos los medidores van a tener una tierra y toditos se van a ir conectando todos a una misma tierra, gracias con
con la ayuda del, ¿qué se llama esto? De la barra de la caja de barras, y de ahí directamente va a salir hasta la jabalina. Entonces, los que puedan dibujarlo, una maravilla, o sea, es mucho aporte a la hora de revisar su proyecto y les conviene, ¿no? Porque es dibujar cada medidor cómo está conectado con todas las fases, ¿no? Qué fases está usando y demás. Entonces, incluso es más gráfico que el diagrama unifilar. Les recomendaría que si pueden dibujarlo, lo hagan. O sea, no es muy complicado, cosas de 20 minutos a dibujarlo bien especificado y se puede graficar ahí cómo se conecta con la jabalina. Pero sí, todos los medidores tienen su puesta a tierra, entonces todo se conecta. Ah, ya, entonces, sí, que me está sugiriendo hacer un diagrama aparte de los medidores, ¿no? O sea, un diagrama donde esté configurado directamente yendo a las barras de distribución. Exacto. Es recomendable. El ingeniero no pide porque es muy minucioso el trabajo, pero yo lo recomiendo porque he visto trabajos así y obviamente veía aprobar con buenas notas, ¿no? Recomendación. Ya, listo, gracias. No hay de qué. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Como te explicaba, solamente una vez que haces este diagrama o sea, este gráfico, o sea, el plano de ductos, perdón, solo tienes que medir, digamos, ya les decía, digamos, un ejemplo, digamos, desde la tabla de distribución hasta el tablero de distribución general de la tienda 6 medimos desde donde está, digamos, hasta ahí son 8 metros más esta distancia, que es 1,40 m, digamos. No, 9,5 m, 10 metros, supongamos, más medio metro de lo que, más 1,5 m, digamos, podemos ponerle eso debido a qué, a esta altura, ¿dónde está? A esta altura, miren, hay una distancia. O sea, ahorita está yendo por el techo, pero podemos aumentar. Entonces, ¿cuánto es esto? 10 metros más, 1 metro, ¿no? 1 metro de subida aquí y 1 metro de bajada aquí y 1 metro de subida aquí. Son 2 metros. Entonces, esa línea tiene 12 metros de distancia. Eso anotas, ¿no? Te tienes que ayudar en este caso, con los dos planos, ¿no? ¿Te puedes ayudar con esto nomás? Sí, Listo. ¿Alguien más que tenga alguna sobre consulta? la cometida. No se te escucha muy bien. A ver si vuelves a repetir. Sí, sobre la cometida del dimensionamiento del plano de AutoCAD. Una preguntita tenía ahí. ¿Le puedo compartir mi pantalla? ¿Está bien? Ahorita voy a dejar de compartir. Aquí. ¿Puedes compartir? Sí, ahorita se lo comparto.
No se te está escuchando, no se escucha tu micrófono. Ya se ve tu pantalla, pero no se escucha nada. No se te está escuchando. ¿Alguien más puede escucharlo? ¿A su compañero? No, Auxi. Más suave. Prende tu micrófono. ¿Se escucha ahora? Está regular. Sí, más o menos. Ya. El problema que tenía era de aquí, digamos, pongo el número de fases, 3 y 4 hilos. Y para el neutro me sale mayor, para aquí, para el diagrama unifiliar, aquí en la tabla, el medidor. Ahorita te está saliendo 3 fases de 8 AWG y una de 10. ¿No es cierto? Sí. ¿Y por qué has puesto 3x3 AWG? Esa parte no está ubicando Auxi, pues. Ya. Ya, ahí tienes que cambiar, obviamente tiene que coincidir con lo que estás dimensionando la cometida. Sería 3 por 8 AWG más uno de 10 AWG. ¿No es cierto? Luego a lo que estoy viendo es tu fusible entra en una caja separada, ¿no? Entra junto con el medidor. Luego te faltan unas 2 protecciones o 3 antes del medidor, 2, las que es dicho. Y posteriormente tu interruptor general, ¿no? Que puede estar dentro de la caja del medidor. Eso sí puede estar dentro de la caja del medidor. Entonces, eso te faltaría. De aquí lo cambio a 3 de 8, ¿verdad? 3 de 8, sí. Son 3 fases, 3 te dicen, ¿no es cierto? 3 fases de 8 AWG. Sí. Y un neutro de 10 AWG. De 10. Ya. Y así tienes que ir corrigiendo a lo largo del... otra cosa, tu normativa está mal de los disyuntores. Voy a buscar la normativa, pero es la misma que les he mostrado, lo mismo tienen que aplicar. Ahorita de tus disyuntores, los normales están, no les falta una línea y una línea curviadita, ¿no es cierto? Entonces, eso tienes que revisar. Luego está bien nomás, a ver, un poquito baja tu cámara. Eso también está mal, no puedes poner un disyuntor normal y un disyuntor diferencial seguidos en la misma línea. O pones uno o pones el otro, y arriba, aquí en el tablero general, o pones uno o pones el otro. Yo te recomendaría que borres, a ver, pásate al de abajo, a las cajas de borro. Al disyuntor normal te pediría que borres de toditos y con eso estaría perfecta tu instalación. Ese que está con amarillo, ¿no? De arriba del diferencial. Ese borrado de toditos. Y te va a ir, y va a estar bien. Sí, una consulta más. ¿Sí? Estoy viendo la demanda previa, ¿no? Para del medidor. Ya. Estoy haciendo cálculos por la fórmula de corriente de las trifásicas, la potencia trifásica, y me sale 42.89. Multiplicando por los 1.25 de protección sería 53, 1 de 62 sería el termomagnético, o directamente lo que nos da la tabla del medidor de 32. Ya, ¿has sacado tu demanda de 42 kVA? No, del amigo estación. No, de él, a ver si puede volver a compartir. Era 26, no era 42, 26 creo que era. Eso se multiplica, ¿dónde está? ¿No es cierto? 24.
24. Para seleccionar el disyuntor, ya te da aquí un disyuntor con el amperaje, creo, ¿o no? No, directamente entonces en la tabla de circuitos y Ahí ya nos da un termomagnético de 40, pero haciendo los cálculos con los de 300, o sea, de la potencia de trifásica, con el factor de potencia que es 0,85, ¿no? Nos da 46 no, 24 es, ¿no? 24. Me da 42,89, pero multiplicando por la protección que sería el 1,25, ¿no? Me da 54 directamente. Para seleccionar mi termomagnético o directamente tomo ese del medidor, que serían de 40 amperios. Ya, bien que me has preguntado eso, porque ahí hay una confusión. La multiplicación de 1,25 netamente es para el fusible, solo para el fusible. En cuanto a disyuntores diferenciales y térmicos, es el inmediato superior. Si te ha salido 42, un inmediato superior sería 45. Pero si esta tabla les dice poner 40, está bien, entonces no hay ningún problema. Pueden poner los 40, no hay ningún problema con eso. Ya, entonces las demás protecciones como el disyuntor y el coso lo tomamos directamente el 40. Sí, sí, O hacemos un cálculo adicional a eso. No, si ya tienen la tabla para seleccionar, ¿para qué van a hacer el cálculo, no? Ya, ahí entonces, y mi fusible tendrá que multiplicarlo o directamente lo pongo el fusible, 40. el fusible se multiplica por 1,25 y eso y el inmediato superior en los valores de los fusibles se lo adopta. Ya, pero aún si sería mayor, no estaría sirviendo no estaría sirviendo nada de protección al medidor. Si es inmediato superior al medidor, la idea es que proteja al medidor. Eso es lo que tengo duda. Si directamente lo colocamos o lo multiplicamos por 1,25, lo cual no estaría protegiendo al medidor de una sobrecarga. Claro, pero hay otros elementos que están protegiendo, porque ya les he dicho, ¿no? Antes del medidor hay dos protecciones. Entonces, ahí directamente el fusible. O hay que poner un termomagnético más. En este ejemplo sí, pero hace rato que yo les estaba mostrando el plano, están las dos protecciones. No sé si te has podido observar o recién has entrado, pero hay dos protecciones. Les he mostrado la anterior clase y ahora también los puedo volver a mostrar, a ver. Sí, por favor. O este disyuntor diferencial es aguas abajo, es la protección, y así estaríamos evitando, bueno, no estaría dañándose tampoco el medidor, y el fusible es aguas arriba, ¿no? O aguas abajo. A ver, un ratito yo lo voy a compartir, por favor. Gracias. Como decías, compañero, ¿se me escucha, no? Este disyuntor diferencial, todo lo que está protegiendo está, o sea, lo de aquí abajo, ¿no? Aguas abajo. Sin embargo, a ver, no tengo un ejemplo claro. Pero el medidor, en este caso, en este concreto, hay 4 elementos de protección, ¿no es cierto? Entonces, y si hubiera solamente un medidor, en este caso solamente hay muchos medidores, si solamente hubiera un medidor, estaría el fusible, a ver, estos dos elementos estarían aquí encima, posiblemente este elemento más, entonces quedaría algo más o menos así. Del medidor queda ahí. Y posteriormente podemos poner esto, ¿no? Y si queremos este más, ¿no? Entonces así es como quedaría un
un, o sea, un circuito, o sea, un diagrama unifilar de un solo medidor. ¿Qué pasa? Que estos dos elementos ya están protegiendo al medidor. E incluso este es el que protege al medidor de sobretensiones de afuera. En cambio, sobretensiones de adentro, cualquier sobretensiones, cualquiera de estos disyuntores va a saltar. Entonces, no hay ningún problema. Este es de afuera y estos dos de adentro van a saltar, digamos, ¿no es cierto? Este va a saltarse, incluso solamente este podría entrar, ¿no? Porque el mismo trabajo hace que el interruptor general, que cualquier disyuntor. Esta es la simbología del disyuntor normal, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos va a cumplir, va a saltar en cuanto supere el amperaje que se está consumiendo. La única diferencia es que este va a saltar en el momento que alguien se esté electrocutando o haya una diferencia de amperaje muy rápida, ¿no? Que pasa cuando hay un corte o una descarga a una persona. Eso es lo que hay que tener en claro. Después, estos dos sí, estos tres elementos, el fusible y el interruptor de control de potencia y el último, el interruptor contra sobretensiones. Esos son las protecciones que tienen que tener. Ya, Claro. hago sí una consulta más, eso es lo que le preguntaba, ¿no? Esa de sobreprotección, esa contra sobretensión, ¿los Ya. valores van a ser del fusible o directamente el valor del medidor? ¿O cómo va a ser eso? Ah, ya. O sea, eso es lo que me preguntan. O sea, mira, arriba está 80, pero abajo es 70. Exactamente, ya. A ver, analicemos eso. Es muy válida tu pregunta. A ver. Bueno, a ver. Si tenemos una tensión de afuera, digamos, llega por alguna rara razón, ¿no es cierto? Eh, Lógicamente tendría que estar de 80, ¿no? Tienes mucha razón, tendría que ser el mismo valor que estos. Ya, entonces, así, no sé, yo lo que estaba viendo ah, del medidor, ¿verdad? Tenemos un valor ya del medidor, que sería de 20 amperios, sería, pero su protector de interruptor diferencial de las tablas sacando, no sería todo el disyuntor, el fusible, el contra sobretensión y los disyuntores de aguas abajo, no serían el mismo valor, en lo que me pregunté, y así no multiplicaríamos el 1.25, porque si multiplicando con el 1.25 se elevaría los fusibles, es decir, se elevaría todo. Es que pasa lo siguiente, a ver. Si el fusible tiene que saltar netamente si es que los demás elementos fallan, o sea, si los demás elementos están empezando a fallar, entonces el fusible es el que salta. Por eso se le da ese rango de 1.25. O sea, digamos, puede haber un caso donde ninguno de estos elementos falla. Entonces, sí o sí, el fusible tiene que fallar porque ese no es un mecanismo, directamente es un alambre, ¿no es cierto? Por eso se le pone ese rango. Y aparte porque es un poco impredecible también ese fusible, y se le da ese rango de 1.25. Yo les recomendaría que lo dejen tal como está aquí, o sea, poner el valor del que dices, todito, excepto el fusible, porque si nos vamos a la parte de fusibles, de protecciones, a la hora de ver el libro, solamente el fusible se le hace esa multiplicación. Entonces,
A lo que estoy viendo sería lo mejor recomendable dejarle todos los elementos con lo que hemos medido, o sea, en este caso todos 70, y el siguiente aumentarle por 1.25, ¿no? Entonces, eso sería lo más Ah, recomendable. ya, pero no sé, hay una observación igual. Si es como usted dice, ¿no? El fusible es un alambre, pero en sí el fusible actuaría una vez ya quemado todos los otros componentes, como el interruptor, ya que tiene una corriente menor al del fusible. No tendría Exacto, que ser al revés, el fusible menor que los otros, antes que fallen los otros interruptores, los de contrasobretensión, no tendría que ser menor el fusible a comparación de los otros. no, porque el fusible es lo último que tiene que saltar. O sea, el fusible es para no arruinar todos los cables antes de la cometida, digamos. Incluso para que no se extienda el problema a todo el vecindario, pueda haber cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, para eso netamente es el fusible. Después, para proteger la casa, los medidores, las personas y todo eso, sí están estos elementos y que son hartos, estamos poniendo por demás incluso, entonces el fusible es para eso, digamos, si es que, digamos, hubiera algo que pasa en la casa y todo ha fallado, entonces el fusible, incluso el fusible es lo que tiene que saltar para que no se extienda hacia el poste de medición, hacia el resto. No es para proteger la casa el fusible. Entonces, por eso es que su valor tiene que ser un poco sobredimensionado, digamos, para que no salta incluso antes de los otros elementos, porque el fusible se quema y ya hay que comprar. En cambio, el interruptor salta y se hace las correcciones, se vuelve a encender, ¿no? Eso mismo le decía sí, Ausi. Bueno, está bien, gracias, Ausi. No hay de qué. Entonces, ¿cómo ha quedado claro? Aclarando ese tema, todos los elementos pónganle como le sale en la tabla y solo el fusible le meten uno que sea de 1.25 más, ¿no? Multiplicado por 1.25. Pero esa sería la idea, ¿no? Es el último elemento de protección, pero es para proteger afuera directamente. Eso no tiene que saltar prácticamente nunca, ¿no? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, hay una parte, bueno, la memoria descriptiva es fácil de hacer, o sea, es leer y escribir lo que han hecho. Lo único que faltaría ahí aclarar y que no se entiende mucho es el tema de el consumo diario, si no me equivoco. Alguien, a ver si tiene alguien la memoria descriptiva. Bueno, de todas maneras, entonces tenemos que hacer lo siguiente. Hay un punto de la memoria descriptiva donde les piden realizar un gráfico de consumo versus horas a las 24 horas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es escribir las 24 horas, digamos, sería las 0, las ceros, ¿cómo sería? 0 horas, ¿cómo podemos escribir que se vea bien? Las 0, las 0, 1, 0, 2 y así con... Aquí ya puede hacer las 0, 6 hasta el 24 horas.
Son las 23 horas. Ok, entonces ustedes, esa sería la hora y el consumo en kilowatts, ¿no es cierto? Entonces, ahora el consumo, ustedes tienen que poner cuánto consumen en kilowatts. Más o menos, digamos, nosotros tenemos que pensar la madrugada cuánto se va a consumir. Prácticamente nada, pero debe haber un consumo de al menos 100 watts, digamos, por refrigeradores, eh, entre 100 a 200 watts, digamos, 200 le pondremos, ¿no? Eh, y así se va a mantener a lo largo hasta las 7 m, digamos, ¿no? 6 incluso. 7 m ya la gente ya, 6 ya se levanta, se despierta la gente y 7 m ya empieza a consumir. Más o menos 0, ¿cuánto digamos? Debe ser unos, digamos, 1 kilowatt. Uno ya empezó. 1 kilowatt, incluso más. No, 2 kilowatts, 8 de la mañana, ya es hora de trabajo, ya todos están. Si hay tiendas es donde ya está funcionando más, entonces ahí podemos poner ya unos 10, digamos, unos 10, 10 a las 10 de la mañana, ya estamos tomando en cuenta, digamos, que la demanda máxima es como de su compañero, ¿no? 24 kilowatts. Entonces, a las 10, igual unos 15, digamos, aumenta, y ya llega a su demanda máxima, 24, hasta las 2, digamos. Y tanto. Aquí unos 20, pongamos, aquí igual unos 20, luego unos 10, baja un... no, a mediodía no está... Ah, o si la demanda máxima no sería en la noche. Sí, tienes razón, estoy bajando las- los valores. Más o menos entre las 7 y las 10 debe ser la demanda máxima. Para una vivienda, ¿no? Y unos 10. Así tienen que analizar, pero el tipo de vivienda que tienen, ¿no? O sea, yo ahorita me estoy inventando valores. Y aquí ya baja a las 22 ya todos también con la luz apagada, ¿no es cierto? Ya debe estar bajando unos 10 o unos 15. 15 y 10, más o menos. Entonces lo que nosotros hacemos es agregar esto y insertar un gráfico. ¿Qué gráfico le añadimos? Aquí está, un gráfico de horas versus kilowatts. Y eso es lo que tienen que hacer. Eso es lo que tienen que hacer, digamos, las horas. Ver en qué momento se está consumiendo más tema de la demanda, en qué momento llega la demanda y todo eso. Como decía su compañero, lo ideal sería en la noche. Y tiene razón, porque en la noche es donde se encienden la mayoría de las luces, donde todos puede que se bañe alguien y demás, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver eso. Entonces, el más importante, digamos, sus valores más importantes es a la hora donde se bañan las personas y qué elementos están encendidos a esa hora, ¿no? Es más análisis, incluso hasta con su propia rutina de ustedes pueden verlo y analizarlo y ver lo que consume la tienda y demás, ¿no? Las tiendas, digamos, pueden poner que
pueden sumar, ¿no? Desde las 8 hasta la 1 o todo el día, ¿no? Si es tienda, desde las de 8 a 7, digamos, de 8 a 8, eso directamente lo suman. Así ya, pero eso tiene que ser más minucioso. Ahorita yo me he inventado, me he dado unos parámetros. Digamos, ustedes tienen refrigerador, digamos, son 4 departamentos, tienen 4 refrigeradores, de eso, um, o añaden, ¿no? Su demanda, de algunas teles, cuánto consumen apagados, reposo, algunos computadores, todo eso, ¿no? Tienen que analizarlo, pero más o menos les va a dar esos valores, y es lo único que tienen que hacer con esa gráfica. Y este sería el último elemento que les faltaría para completar su proyecto sin que tengan complicaciones. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? O sea, hay que especificar el consumo diario de la vivienda. ¿Cuántos watts consume cada día? Con esto pueden sacar, ¿no? Con esto mismo. Creo que sería solamente una suma de todo esto, si no me equivoco. Y no son muchos watts, ¿o sí? Puede ser que sí, puede ser que, bueno, varía, ¿no? O sea, a un día normal, que a un día domingo, a un día, mucho varía, pero no pide, lo que les pide el ingeniero es esto, ¿no? Podrían sacar, y así podrían determinar entonces más o menos cuánto puede salir cada mes, pero es mucho trabajo laborioso que es innecesario, ¿no? Lo que sí les pide el ingeniero, y sí se pide en el diagrama molecular, y bueno, en la memoria descriptiva, es este consumo por hora. Y ustedes tienen que poner el consumo por hora donde llega a su demanda máxima, porque esa es la idea, sí o sí tiene que llegar a la demanda máxima. ¿Alguna otra pregunta? O sí, ¿cómo se va a presentar la memoria descriptiva? Es todo literal, ¿no? Bueno, es el primer elemento que se va a presentar de su proyecto, es el primer documento que se va a leer. Una vez que se lee el primer documento, ya, incluso ahí se identifica quiénes ya están copiando, quiénes han presentado el anterior semestre, quiénes están presentando de otro semestre, ¿no? Porque cada semestre algo varía el INGE. Entonces, todo eso se está bien, todo eso ya está empezando a calificar. Entonces, ese es el primer elemento. Eso háganlo bien. Ese es un PDF que lo tienen que mandar. Y netamente explicando qué se está usando, o sea, qué teorías, obviamente en los subtítulos que el ingeniero les pasa y se puede completar nomás. Incluso les pide qué protecciones están usando, incluso cuál es la demanda máxima, ya les está pidiendo ahí, todo eso. Posteriormente vienen en anexos, vienen los tablas de cálculos y después de eso está viniendo los planos. Posterior a eso está viniendo incluso el presupuesto y las especificaciones pueden estar junto con la memoria descriptiva, ¿no? Pero todo mejor si lo mandan como separadito, digamos, memoria descriptiva, planillas, todo en PDF, planos, todo en PDF, eh, eh, presupuesto, todo en PDF, y por último, antes de presupuesto, especificaciones técnicas en PDF. Entonces, mejor si lo mandan así, todo bien exportado. Porque si lo mandan todo separado o todo junto, es muy complicado revisar. Por experiencia les digo, entonces, para que se revise bien su proyecto y no haya complicaciones, les recomiendo así, que lo dividen sus PDF.
Obviamente tienen que añadir todo lo que han puesto, ¿no? Sus especificaciones técnicas, los catálogos de las luminarias que han puesto, todo bien, bien ordenadito. Entonces, lo mejor para revisar, porque incluso si tienen que enviar todo bien exportado, también planos, tienen que estar bien exportados en AutoCAD, en tamaño ideal, porque si se ven líneas gruesas o no se ve los planos, ya olvídense de aprobar, porque tienen que vérselo. Si no se ve, no vale, no vale su plano, digamos, por más que hayan hecho 1 millón de horas, ¿no? Entonces, tiene que verse bien, ustedes exporten y abran el PDF como si ustedes estarían revisando, vean sus colores, qué colores están usando, que se lea todos los valores, que sea legible a la hora de revisar. Entonces, porque al final si exportan mal, por más que manden sus AutoCAD, lo que se revisa es el PDF. Antes de la pandemia, todo se revisaba en plano impreso. Eso era, aparte de costoso, monetariamente, era más difícil doblar incluso. Entonces ahora lo único que se nos pide es exportar bien en PDF. Y nada más, eso sería todo, chicos. Ausi, ¿en qué tamaño de hoja se va a exportar? Yo les recomendaría, la escala tiene que ser 1.50, 1.100, exagerando. Entonces, con esas escalas, ustedes pueden exportar Yo les recomendaría usar el pliego o el acero, las más grandes, para que se pueda hacer zoom incluso hasta a la hora de revisar, ¿no? Pero tiene que cumplir las escalas, ¿no? De 1.50, generalmente es de 1.50, de 1 a 50. 1 a 100 les va a salir muy pequeñita también. Yo les recomiendo que todos exporten 1.50. Si no les entra todos los planos, entonces añaden, ¿no? Lo mueven a otro plano, ¿no? No hay ningún problema. La cosa es ponerle subtítulos y ya, o subtítulos de planos y ya, ¿no? Entonces yo les recomendaría en este tamaño de hoja. Ausi, el tiempo, el límite para presentar todos los marcos, todo lo que nos está pidiendo, ¿cuándo es? ¿Hasta cuándo Creo, tenemos? creo que este fin de semana ya tienen que mandar. Si lo tengo entendido, es hasta el 11 de este mes. O sea, tienen una semana exactamente, si no me equivoco. Para Ah, la pues, memoria descriptiva y todo, ¿también? no sabría decirles, no he coordinado eso bien con el ingeniero. Lo voy a llamar con que a las horas de la tarde y vamos a ver cómo va a ser el ingeniero, si va a ampliar, o se va a quedar con esa fecha y demás. Pero ya les ha debido decir el día de hoy. Ya, pues sí, gracias. No hay de qué. ¿Hay consultas? ¿Va a haber una clase más antes de la de con usted o ya no va a haber clases sobre el tema del proyecto? Pues la última clase sería el viernes para este proyecto, ¿no? Voy a coordinar bien con el INGE, pero para corregir preguntas y dudas, yo creo que este viernes más sería. Creo que es hasta el viernes, sábado, que tienen que enviar ya sus memorias descriptivas. No estoy seguro, pero debería ser así. Si es así, hasta el viernes yo puedo hacer dar clases, ¿no? Hasta el Y 10 creo que dio plazo para las nuevas descriptivas, Ausi. hasta el domingo. Entonces el viernes pasamos normalmente, hacen sus preguntas y demás, y ya deberían terminar, ¿no? Este sería. Posteriormente, nada más, hasta el lunes yo creo que les van a hacer enviar todo su proyecto. Primero es una pregunta base. Primero es enviar la memoria descriptiva y luego os hacen todos los documentos o junto con la memoria descriptiva. Eh, si no me equivoco, es primero la memoria descriptiva. Ahí ya se observa cuáles son los elementos que han hecho, ¿no? Entonces, eso tiene que ser bien resumido su proyecto. Después se presentan los trabajos en la orden que se les va a decir.
Creo que directamente defienden. O sea, creo que presentan, o sea, tiene que estar terminado ya, ¿no? Hasta el día domingo y presentar sus memorias. Sin embargo, creo que ya defienden directamente sin mandar todo, creo, o tienen que mandar todo, pero eso lo estamos por ver, ¿ya? Entonces, primero su memoria descriptiva manden y después se añade el resto a la hora de defender, o creo que el día siguiente, el día lunes, tienen que mandar todos a cierta hora y, y con eso defender, ¿no? Que queden presentados. Eso sería, chicos. ¿Alguna consulta más antes de irnos? Sí, buenos días. Buen día. Una pregunta. En el tema de los planos ducteados, ¿podemos usar un mismo ducto para, o sea, el tamaño del ducto para iluminación, tomas y fuerza? O sea, por ejemplo, usar el 3/4 o el 5/8. Eso define lo siguiente, miren. Ducto, según calibre, número de cables. Hay tablas que pueden usar. Se puede ver, ¿no es cierto? Digamos, aquí tenemos el valor. Digamos, estoy haciendo pasar 4 cables de 10 a WG, ¿no? Entonces, 4 cables de 10 a WG son de 1 pulgada. Digamos, si estoy haciendo pasar 2 de 14, 2 de 12 o 2 de 10, si se dan cuenta, los de 14 sí media pulgada les da, y los de 10, 3/4, ¿no? Entonces, con una de estas tablas pueden seleccionar el cable. Podrían dimensionar una grande para todos, pero al final se va a disparar el precio y no justifica, ¿no? Entonces sí o sí, digamos, tenemos que ver uno por uno, digamos, ¿no? Sí, pero generalmente, digamos, para iluminación, exagerando 3 cables usas, a ver, digamos. Sí, sí, y para el plano de tomas van a ser tres cables igual, ¿no? O podemos obviarlo la tierra que van a tener los tomacorrientes, o sí con tierra. No es normalizado instalar con tierra en Bolivia, entonces no, solamente son 2 por 12, ¿no? Ya, entonces dos nomás. Ya, gracias. Entonces a la mayoría le pueden poner un medio, digamos, ¿no? Ya. O si quieren gastar un poquito más, exagerando, en 3/4 para el resto, ¿no? Y si están usando 10, pueden usar de 5/8 y demás. Aunque esta tablita es antigua, les recomendaría que usen una moderna. Pero es cosa de buscar y acomodarse a eso, ¿no? No hay mucho problema con eso. ¿Más consultas? En el caso de tener, por ejemplo, medidores, ¿no? Vengan tableros que vienen de la cometida, suben cables de 10 a WG, 8 a WG. En ese tramo del tablero principal a los tableros secundarios que están, por ejemplo, en el segundo piso, tendría que usar un tubo más grueso, ¿no? Como el de 1,5 o 1 o de 1 pulgada. Te recomendaría usar otro tubo. Digamos, si estás haciendo pasar para 3 departamentos, ¿no? Un tubo para cada departamento. Directo, que se pase uno hasta arriba y el otro hasta arriba. Porque meter un cable, hartos cables en un ducto es
Es una labor bien aburrida, te cuento, porque a la hora de trabajar en ese ámbito, es bien molesto que te hayan dejado solamente un ducto para pasar, un ducto grueso, pero para pasar 20 cables, ¿no? Entonces, lo más importante es que crean corrientes mm, o sea, hay electromagnetismo y para empezar, entonces, hace variar mucho las cargas, puede incluso encender luz, si es que una luminaria está mal instalada, puede encender la luminaria. No sé si han visto algunas veces, por más que esté apagada, la luminaria está encendiendo de a poquito. Entonces, eso es por una mala instalación, por dos malos criterios de instalación. Uno, hacer pasar muchos cables por un solo ducto. Dos, poner la fase directa a la luminaria y interrumpir el neutro, ¿no? Entonces, eso tienen que verlo bien. Yo les recomendaría, si estás haciendo pasar altos cables para departamentos, digamos, igual para pisos, entonces igual es pasar un solo ducto, un ducto para cada uno, ¿no? Y hacer pasar 3 ductos, 4 ductos por la pared. Ya esa era mi consulta para el tema de la alimentación, ¿no? Sí, Pasar sí. un ducto para cada piso, por ejemplo, cada. Sí. Y tu gráfica, obviamente, dibujas 4 ductos, ¿no? 3 ductos, los que necesites, pero que esté dibujado ahí los ductos. O anotar, digamos, pero generalmente se dibuja, digamos, 2 líneas, 3 líneas, ¿no? Está bien, sí, gracias. Ya, ¿alguien que tenga alguna duda más? Sí, una consulta. En el tema de las tomas de fuerza, hay la posibilidad, por ejemplo, en un tercer piso, en una tercera planta, hay la posibilidad de poner un calefón, digamos, así, termosolar, o para obviar una ducha, por ejemplo, digamos, y que tenga agua caliente y así no poner otra toma de fuerza. Sería tal vez bueno. Es aceptable, pero tendrías que poner una toma, no es toma de fuerza, es poquito es lo que consume un calefón. Para encender el gas nomás es, porque a la hora de abrir la ducha, pasa el agua, ese paso del agua hace que se abra una válvula de gas y, y con la corriente eléctrica haga una chispa. Y cosa que una vez que haga chispa se enciende, ¿no? Y empieza a calentar el gas. Entonces, solamente para ese chispacito se necesita energía. Entonces, lo que puedes prever es buscar un lugar allá abajo, en la primera planta, un lugar donde poner el calefón, poner ahí un toma corriente y nada más, eso nomás. Pero tienes que especificar que esa ducha es de calefón, ¿no? Eso era mi consulta. Es mejor también un termotanque, creo que se llama, ¿no? Los tanques eléctricos que calientan directamente agua por energía solar o poner un calefón a gas. Digamos, pero depende, digamos. Si es la instalación en Sucre, cualquiera de los dos funciona. Yo recomendaría el calefón a gas, porque es más barato. O sea, el gas nos cuesta, a nosotros nos regalan gas, así que si nos regalan, hay que aprovechar, ¿no? Digamos, en otros países como en Chile, digamos, es carísimo el gas a domicilio, carísimo, porque nos compran a nosotros o compran de otro lado. Es carísimo, entonces ahí más que... Y eso que es caro, allá usan puro calefón. Entonces, eso es recomendable. Es que les cuesta más incluso la energía eléctrica, ¿no? Es por eso todos optan por el calefón. Como te decía, es más barato poner, más lógico, más común ver un calefón, entonces sería mejor que lo pongas un calefón. Después para, digamos, viviendas en provincia donde no llega mucho la energía, se corta y demás, ¿no? Una belleza, un panel solar de electricidad y aparte otro panel de politubos para termotanque, ¿no? Entonces, pero para una ciudad
netamente te recomendaría gas a domicilio. Ya, o sea, entonces si tuviera, digamos, unas 3 duchas, puedo poner 2, digamos, a termotanque y una. Sí, dos a calefón y una. Un criterio bueno que puedes usar sería poner digamos, en las zonas comunes poner el eléctrico y en las zonas, digamos, hay cuartos que son, hay suites, ¿no? Que tienen ya su baño propio y ahí poner el calefón, digamos. Porque si falla el calefón, o todavía no lo han instalado el calefón, o pasa algo con el calefón, sí o sí tienen que tener una ducha de eléctrica de respaldo. Y, sí, en este caso, en el tema de los planos, ¿cómo pondría el tipo de conexión que es a calefón? Solamente indico que ducha calefón, así, nada más. Sí, no hay, no puedes indicar como se te parezca, ¿no? Porque no corresponde el tema de la conexión de las tuberías al Mm, calefón, ¿verdad? Solamente le pondría el calefón como toma de fuerza, mm, nada más. Sí, sí, como toma de fuerza, toma corriente lo puedes poner. Porque no consumen, como te decía, no consumen mucho, ni a 50 watts que consume esa chispa que crea. Y es un ratito, ¿no? ¿Podría poner entonces un circuito de toma corrientes directamente? Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Un punto muy importante es que he visto ocasiones donde lo han hecho la instalación todo a gas, o sea, todito era gas. Todas las duchas estaban puestas para que funcionen a gas. La cosa es que el gas no llegaba y a la hora y más bien su eléctrico era muy bueno y ha dejado tomas de corriente en todas obviamente las duchas no eran a gas, tenías que comprarte un eléctrico, pero había tomas, había sus 2 líneas para conectar, sus 3 líneas, uno de tierra más había. Entonces, ha habido momentos, o sea, prevenir eso, o sea, hacer el cálculo no está de más. Si es que no, si es que tu cálculo no sobrepasa para que estés seleccionando un transformador, yo te recomendaría que dejes nomás el cálculo en el tema en el tema de que, o sea, hagas todos con ducha eléctrica, ¿no? Ahora, si estás seguro 100% que ya llega ahí gas, porque en la memoria descriptiva tienes que poner calle, lugar, todo, y tienes que averiguar si ya llega en gas. Si estás totalmente seguro que llega gas, puedes no poner, o sea, puedes poner un calefón, ¿no? Pero si no estás seguro, yo te recomendaría que dejes nomás todas las duchas o sea, eléctricas que sean, ¿no? Mi recomendación. Ya, o sí, para que no opte por el transformador no debo pasar los 30.000, ¿no? Sí, no recuerdo bien si era 30 o 35, pero es por ahí. Está bien descrito en esa tablita de demanda máxima. Ya les pedí 35, creo que era 32 por ahí. No estoy muy seguro ahorita, no estoy con la tablita. En el caso de los departamentos, ¿qué es mejor auxiliar? ¿Tener una acometida trifásica para alimentar la casa y un solo medidor? ¿O tal vez tener una acometida 3 monofásicas, digamos, para no necesitar el tema del transformador, pero solamente es una vivienda unifamiliar? O sea, son departamentos, pero es unifamiliar, digamos. O sea, solamente vive una familia, cada solamente que creo que están hermanos, hijos, creo. Ah, ya. Algo así. Pero eso hay que prever, porque sería mejor que pongas nomás tus medidores, por más que sean hermanos y demás. Uno se casa, el otro se casa, el otro se concubina, ¿no? Y entonces, hacer el gasto mutuo y ir a pedir cuota a todos para que paguen es un lío, ¿no? Es mejor que esté todo separado. Si es departamento, si ven que sus edificaciones tienen una cocina o 2 cocinas, se les recomienda que hagan. Ya, auxiliar. Pero digamos que fuera el caso de que se quisiera hacer solo con un medidor. Me conviene tener, o sea, una entrada trifásica, ¿no?
O me conviene tener dos líneas. Aunque para tener dos líneas tendría que tener dos medidores, ¿no? De monofásica. Si son dos, bueno, puedes ponerlo, a ver, puedes poner una línea trifásica y distribuir, ¿no? Ahora si vas a poner igual, o sea, es indiferente, es que eso depende, a ver. ¿No has dicho que son dos departamentos? ¿Cuántos son? Y son dos departamentos, dos plantas, tío. Ya, Y dos. en las, o sea, son como habitaciones, no es tan así como un departamento, tiene como que zonas en común y todo para utilizar. Entonces no se puede funcionar como departamentos en sí. Es una vivienda unifamiliar. Eso que me... Un medidor trifásico sería directamente. Y Sí. el medidor trifásico necesita un transformador trifásico también. O no lo No, necesita. no. De la línea puede bajar una línea trifásica. El transformador que está en el barrio ya te manda tres cables. Entonces lo que hace la empresa es sacar un cable si es que es una fase y un neutro, si es que es chiquita tu vivienda, entonces, pero puedes sugerir las tres líneas, ¿no? Entonces, igual te estiran tres líneas. No es necesario un transformador. Ah, ya está bien, auxiliar. Y una consulta más. Solamente es necesario pedir un transformador o algo cuando el transformador trifásico está muy lejos de la vivienda, ¿verdad? O como, o, o cuál es la determinación para pedir un transformador trifásico. Tu demanda máxima, si exceden los 35 kVA, ya necesitas un transformador. Y no es más fácil tener, digamos, por ejemplo, tres líneas trifásicas, o sea, una línea trifásica y una monofásica para alimentar unos, digamos, 35 a 40. Pero es viable, es muy viable. Eso te conviene cuando puedes separar la vivienda con medidores, ¿no? Es muy viable. Incluso en la anterior clase les he mostrado un ejemplo cómo se hacía eso, porque esa demanda del diagrama unifilar que les he mostrado excedía los 35, ¿no? Se puede hacer. ¿Cómo se puede comprar también? En cambio, si es un edificio ya más comercial, sí o sí se necesita comprar un transformador. Pero como dices, si es que van a ser por departamentos, todo eso, se puede pedir dos acometidas, como dices. Y les he mostrado un ejemplo de dos acometidas, como era una trifásica y una monofásica para complementar. Eso requeriría dos medidores, ¿no? Dos medidores. O más, puede haber 20 medidores. Pero son dos acometidas lo que tienes que calcular ahí. Ah, ya. Claro, puede haber más, pero como mínimo tendría que ser dos, ¿no? Claro, aquí es un claro ejemplo que les estoy mostrando. Aquí hay dos acometidas. Una acometida de tiendas, que es monofásica, como pueden ver aquí, 2x8 dice. Y una acometida trifásica, que es para los departamentos, como pueden ver aquí, 3x6 y 1x8. Entonces, existe la posibilidad. Y como si te das cuenta, son más de 10 medidores. Y son dos acometidas, ¿no? Entonces eso hay que ver, eso hay que analizarlo también. Puede ser dos acometidas. Está bien, Lucy, gracias. No hay de qué. Bueno, chicos, creo que no hay más preguntas, ¿no es cierto? Por ahora. Recomendación, ya terminan sus planos. Si terminan entre hoy y mañana sus planos, pueden terminar todavía el proyecto. Pero si están pensando terminar este fin de semana, va a ser muy difícil que terminen bien, ¿no? Porque hay que hacer memoria descriptiva y demás, ¿no? Así que ya se puede terminar en 3 días, sus planes, si es que ya han empezado. Entonces, apúrense, chicos, es mi recomendación. El tiempo juega mucho en contra de nosotros cuando hacemos estos proyectos. Sin ninguna recomendación más, a lo que yo me recuerdo, por lo que ya les he indicado todo lo que necesitan saber para este primer proyecto.
Nos veríamos el día viernes para más preguntas. Ok, entonces tengan buen día, chicos. Un saludo. Chao, chao. Está bien, Ausi, hasta luego. Sí.